de regreso en Reinas de Todo y recuerden, es importante, ya se acerca el inicio a clases y nosotros andamos buscando recaudar esos útiles escolares que esa comunidad vulnerable de San Pedro de Macorís necesita para tener un inicio de clases digno. Ya hemos hablado muchísimo de esos útiles, lo estamos esperando aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquí en Nuevo Diario, ¿ok? Lo estamos esperando porque la fecha se acerca. Y ahora tenemos una invitada que merece su gran aplauso, la pastora Raquel García. Que la ya pastora de este programa. Así mismo. La pastora de este programa tan chulo y que ustedes nos permiten llegar en cada día. Hoy hay un tema que a mí me encanta que se toque, porque cuando la gente entra en conexión con la fe o con un ministerio, llega a un punto en el que se sumergen tanto en la palabra, en los encuentros, invierten muchísimo tiempo, que no es que esté mal, pero llega a ese punto en el que desplaza el tema familiar para estar en ese lugar o con las personas de ese lugar. Entonces, pastora, ¿cómo vamos a poner esa línea divisoria que diga hay tiempo para todo? Bueno, eso es una pregunta, o eso es algo que vivimos cada uno de los que llegamos a la fe en algún momento, porque cuando encontrar el evangelio es como si fuera un regalo que por fin tú destapas y tú palpas lo que es una bondad y una grandeza que tú ignorabas. Pero ciertamente Dios no viene para poner tropiezo en el primer ministerio, que en realidad es la familia, sino más bien para traer orden a tu vida y para que los demás también puedan probar de esa plenitud que ahora tú estás experimentando. En principio, yo me veo identificada en eso que tú citas, Eve, porque yo llegué bien jovencita a la fe. Yo llegué en la adolescencia y para mí como que esto era todo lo que yo quería hacer. Recuerdo haber tenido muchas discusiones en casa con mis padres porque ellos no entendían por qué yo llegaba de la iglesia a las 10 de la noche. Y llegó un punto en el que yo me sentía tan llena yendo que fui reemplazando algunos juntas familiares y saliéndose algunas cosas quizás de lo normal. Y recuerdo una vez que mi mamá me presionaba tanto en ese sentido y ella me decía, pero es que tú no puedes estar tanto tiempo, hasta que yo la miré con amor pero con firmeza y le dije, mami, ¿qué prefieres? ¿Que te llegue a la casa a las 2 de la mañana de la discoteca o que llegue a las 10 de la iglesia, mami? Ahí se acabó la discusión. Ay, pero fuerte, pastora, con su mamá. Pero ¿qué pasó después? Que ya la que no le gustaba sacar la basura, ya comenzaba a hacerlo, que ya mi carácter fue cambiando, que ya yo no era respondona, sino sumisa. Entonces hay un fruto que se va cultivando, que comienza a prevalecer un poquito más allá, pero ciertamente hay que cuidar el hecho de que al final tu familia es quien debe recibir lo mejor de ti, las perlas de tu corazón. Ellos son los que deben tener la primera y se necesita un equilibrio, que es esa palabra clave. Hablando de que la familia es quien debe recibir, ¿verdad?, lo mejor de cada quien, que entiendo que como que todos deberíamos aspirar a eso. Yo conozco un caso de un señor que ha sido cristiano durante décadas, durante muchos años, tiene una familia, digamos que numerosa, y en la iglesia es, o sea, un hermano ejemplar, un hombre ejemplar, y todo muy correcto, y todo muy de la iglesia, pero en su casa es como el ogro de su casa. Entonces, sus hijos le tienen temor, por no decirle que miedo. La esposa igual, o sea, en la casa le habla mal a la esposa, es muy duro con los hijos. O sea, tiene comportamientos en la casa que yo creo que el que lo conoce en la iglesia no... Piensa que son personas distintas. Exacto. Entonces, ¿a qué se debe eso? O sea, ¿qué es eso? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Se supone que una persona, cuando llega verdaderamente a la fe, hay un fruto en su carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si eso no es exhibido con los que tú eres o con quienes solemos ser menos tolerantes, que son los que viven con nosotros, entonces yo pusiera un poquito en tela de juicio qué tan fehaciente es esa conversión. ¿Por qué lo digo? Porque aunque uno vive nadando contra la corriente, porque el evangelio te lleva a vivir una vida totalmente contra la corriente. No es menos cierto que el carácter tuyo es moldeado y tú vas viendo ese fruto tratando a los demás. Ahí es donde se prueba, ahí es donde se mide qué tan cercano tú estás, tu corazón de Dios. Pero hay un punto importante. El apóstol Pablo se lo decía a Timoteo una vez y él le dijo, quien no provee para los suyos
especialmente los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esas fueron palabras tajantes que le dijeron a este pastor joven y precisamente tú lo extrapolas a nosotros como mujeres de familia. ¿Quiénes son los de nuestra propia casa? Nuestros hijos, nuestros compañeros de vida, nuestros padres. Entonces, si ellos nos reciben como lo mejor de ti, proveer en todo el sentido de la palabra, económico, emocional, tu tiempo, que es el recurso más valioso que existe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando la fe y creyendo que somos crédulos, estamos actuando como un incrédulo. Entonces, palabras tan tajantes que dijo Pablo a Timoteo en esa ocasión, que lo anclo con lo que tú citas. Pero entonces, ¿cómo podemos, o cómo, por ejemplo, en el caso de que sea una pareja y de repente sea uno de los dos que se esté acercando más a Dios y empezó congregando, siguiendo los servicios durante la semana, después también empezó a ir los domingos, luego se bautizó y empezó a servir en la iglesia como parte de un ministerio? Entonces ya esas son cosas que te van restando el tiempo y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde está el límite o dónde empieza el equilibrio? ¿O hay alguna fórmula para llevar ese equilibrio, ese balance de una mejor manera? Porque ¿cómo le explico? También en la palabra nos enseña que en el caso de la pareja el matrimonio es muy importante porque es el núcleo familiar. Claro. Y la familia es el primer ministerio. Entonces, ¿cómo tú te aseguras de que tu familia, porque cuando son pareja y ambos sirven en la iglesia, como que se entienden mejor porque ya se sabe, es más fácil. Pero cuando hay uno dentro y otro fuera, se complica. Tú tienes que tener mucha cuenta con la agenda y ser una persona planificado. Créeme que eso es necesario, porque llega un punto en que se abultan muchas cosas de todos los ámbitos. Tú tienes que tener una agenda como que bien cauta y tienes que segmentar el tiempo que tú vas a ser intencional en apartar el tiempo que tú vas a dedicarle, en este caso, bajo ese contexto, a esa pareja que es crédula, pero no está tan de lleno como tú, pero también a tus hijos. O sea, tú tienes que sacar esos momentos en la agenda. Y ¿sabes qué? Algo que mucha gente menosprecia y que es poderoso, levanta el altar familiar en tu casa. Por altar familiar, ¿qué quiero decir? Porque yo sé que la plataforma de a que nos dirigimos es muy diversa. Altar familiar es que tú hagas un mini devocional en tu casa, donde se practique la gratitud y terminen con una pequeña oración. Papá Dios, te entregamos nuestro día, por ejemplo. Si tú eres de las que llevas a tus hijos al colegio, eso es un buen momento para practicar lo que es el altar familiar, donde tú puedes llevar a Dios a tu familia. Si tú eres la que está más afirmada, entonces es tu responsabilidad ser la que pone la semillita y que ellos reciban de ti. ¿Te acuerdas una vez que hablamos de hospitalidad? Que yo decía, las personas que deben recibir el mejor servicio tuyo es con quienes tú vives. A veces uno se desborda cuando tiene invitados en la casa, los mejores mantelitos, los mejores detalles, pero cuando no hay nada de eso, entonces tu esposo recibe la migaja, no. El vaso de aluminio. Lo mejor de ti como mujer de Dios deben recibirlo los que están ahí para que ellos vean ciertamente lo que es alguien que ha entendido, en este caso lo que es ser una mujer virtuosa, pero el equilibrio es ser intencional, o sea, en tú segmentar los tiempos, en tú también desconectarte de vez en cuando. Yo como pastora cuesta cuando tú te dedicas al 100% en esto, pero yo, por ejemplo, los domingos, luego del servicio, que llego a casa o almuerzo, bye, todo lo que es ministerio. No, las conversaciones en mi casa son de chistes, de qué gracioso pasó en la semana, de mi hija, dime qué película tú quieres ver, porque es que todo tiene su tiempo. Claro. Y si yo no sé gobernar bien mi casa, ¿cómo gobernaré la iglesia de Cristo? Ve acá, pastora, y eso sería un red flag de ver en alguien como que tenga su familia, tenga su relación, incluso si son novios que no tienen hijos todavía ni nada, y que se decida y prefiera sumergirse más en la iglesia que pasar tiempo en casa. Eso no sería como un red flag. Pudiera ser un red flag, pero también ignoramos de qué tipo de familia vienen, porque al principio, si tú por ejemplo vienes de una familia muy disfuncional y tú encuentras este oasis en este lugar, o sea, donde por ejemplo se pelea mucho o algo así. Sí, se pelea mucho y un ambiente tóxico, porque las familias también viven mucho eso, y hay gente que vienen de lugares que yo preferiría que ellos tuvieran 1 metro de distancia para que tengan un break y conozcan lo que es una fraternidad sana. Eso sucede. Ahora, hay un verso que me brinca la mente, yo sé que eso es el wifi del cielo, qué bonito eso. Que dice que cuando Cristo llega, Él no viene para traer alianza, sino división, y los que serán tus enemigos serán los de tu propia casa. En el español dominicano, eso lo que quiere decir es que como tú comienzas a abrir tus ojos a un nuevo estilo de vida, tú te vas a encontrar difícil
como que tú nadar y la gente no va a entender por qué ya tú no quieres hablar mentira. La gente no va a entender por qué ya tú no quieres usar cierto tipo de ropa y se levantan comentarios, se levantan acusaciones, te empiezan a tildar de fanático y todo eso. Pero a la postre, cuando tu vida comienza a tener frutos que cuentan hasta la eternidad, como les dije hace un momento, el carácter, el tú ser una persona un poco más prudente, el tú tener más dominio propio de la lengüita que a veces se saca de riel. Entonces ahí los que al principio ponían obstáculos van a hacer lo que te busquen más. Ya cuando hayan situaciones difíciles van a querer preguntarte tu opinión, porque hay una sabiduría que viene de arriba que va construyéndose. Esos son como etapas dentro del camino a Dios que se viven. Yo sé que hay personas que cuando se unen a la iglesia es por una razón particular o se acercan a Dios porque están teniendo un momento difícil, tribulaciones o necesitan un vínculo de paz o un espacio fuera del disturbio familiar y demás. ¿Cuál es el tiempo ideal, más o menos? Aunque cada quien es diferente, sus circunstancias sé que son diferentes, pero para que la familia sepa si hay uno de los miembros que ya está sumergido en la iglesia y lo ven que se está yendo todo el tiempo y que desplaza a la familia, vamos a darle un tiempo, pastora, como miren, denle 3 meses, 4 meses hasta que se adapte y después pueda regresar al nido para compartir lo vivido y servir quizás de herramienta para llevar a la familia o incluirla, pero ¿cuál es el tiempo que yo te dice? Si se pasó de tanto tiempo, ya no. Eso ya es otra cosa. Yo te diría que no existe un tiempo, y va muy anclado a lo que tú citabas de qué tan comprometidos también están, o porque una cosa es que tú tengas voluntad y otra cosa es que tú dispongas tu tiempo a cultivar una relación. O sea, eso es incierto. Ahora, yo te voy a dar una estrategia que yo uso mucho con mi equipo y es de asignar mentores espirituales. Gente que esté aquí, que se ponga contigo si eres un nuevo creyente y que te acompañe en el trayecto, porque ellos ya pasaron donde tú estás. Entonces muchas veces nosotros queremos como que la gente se llene tanto que excluya o que por sí mismo excluyan la familia cuando podemos llevar el evangelio a la casa. A través de invitar personas y que ellos conozcan con quiénes tú están. Tú, por ejemplo, un día... la invitación, si no van a la iglesia, llevarle a la iglesia a la casa. Esa es una buena estrategia que funciona. Y es para que la familia que en principio no entiende, siempre termine entendiendo. Y muy bien. Pero en principio es como difícil de digerir eso. Y cuando ellos vean y palpen esto, ellos van a querer que tú continúes. Porque es que tu vida es transformada para bien. O sea, es como el antídoto más seguro a la vida de cualquiera. Y no hay como un tiempo que yo te pueda decir. Porque es que no es lo mismo, por ejemplo, y puedo hablar por mi experiencia y de lo que he visto, no es lo mismo alguien que visite mucho la iglesia y que por eso quizás se pueda percibir como un fanatismo, porque tú lo ves, está metido en la iglesia, sí, pero su vida sigue igual. Tú ves el mismo desastre, tú ves que se aira con la misma facilidad, que responde mal, que todavía miente, que todavía hace cosas. Entonces tú dices, lo que está es de fanático porque no veo nada. Es diferente a como al pasar de los meses o del tiempecito que sea, que no hay que ponerle timeline, ¿verdad? Que tú veas, cónchale, mira, pero es verdad, está metido en la iglesia, pero es que se le ve como un cambio. Claro, yo lo que digo es de parte de la familia para que no se desesperen en el proceso evolutivo de uno de los miembros, porque si ya él arrancó, o vamos a suponer que sea el esposo, arrancó en ir a la iglesia y es una constante y ya tú piensas que es un fanatismo. Y yo, o sea, es como para que no se predispongan. Exactamente, y no se desesperen ante la evolución, o sea, que le tenga esa paciencia a esa persona que ya entró a la iglesia y que busca de alguna manera un refugio o una palabra de aliento en un momento determinado y crece en ella, pero para que no se desespere, porque como dice la pastora, ese vínculo que logra en la iglesia es un vínculo que él va a llevar seguro a su casa, pero no se me desespere, dele 3 o 4 meses ahí más o menos, manténgase enchequerado para que, ¿verdad? Porque después la otra parte va a sentir que hay un abandono. Totalmente. Que no quiere la familia, y eso también crea heridas. Eso crea heridas que después... Y crea un rechazo hacia la iglesia. Heridas que después no se pueden reparar. Totalmente. A mí me pasaba, inclusive mis hermanas me criticaban mucho por eso mismo, porque yo no quería socializar. Antes yo salía con ellas, me iba a las discotecas hasta las 2 y 3 de la mañana. O sea, pero usted puede ir, pastora, recuerde. No, porque es que ya hay un testimonio que hay que guardar, y para yo poder influir, yo tengo que primero ser ejemplo. Entonces, en ese sentido, ya me criticaban y todo eso, pero llegó un momento en que es que la vida va poniendo todo en perspectiva. Y cuando tú tienes un mentor espiritual asignado,
esas personas también te aconsejan, no, ahora mismo no es prudente, pasé más sabio con tu familia. Por ejemplo, en este cumpleaños, ve y abrázalos, invítalos a tal pasadía familiar, pero lo cierto es que es algo por lo que uno atraviesa y a la postre, qué lindo es que luego tú te vuelves como esa mano de auxilio que luego tocan tu puerta. Y eso, yo recuerdo, y brevemente con esto, en una de mis épocas colegiales me pasó esta parte. Yo llego al Señor bien jovencita, salgo como de la costumbre de ir a las fiestas y todo eso. Ellos no lo entendían, pero lo respetaron. Con el tiempo, ya si surgían crisis en la misma aula, entonces, mira, ven, que necesitamos que oremos. Y tú eres una tipa sabia que Dios usa. ¿Cómo tú sabes que yo soy una tipa sabia que Dios usa? Porque hay un fruto que se va, hay un fruto que no se puede fingir, hay un fruto que surge, hay un fruto que emana y que el tiempo lo respalda. Entonces, a ese fruto es que hay que apelar, y las familias que quizás como cita Eve, están teniendo hijos o personas allegadas que entran a este tema de la fe y están viendo como que se han aislado más de lo que se han acercado, yo les diría, hay un proceso de detox que también es necesario en la fe. Hay un proceso de tú dejar que primero que tu rostro sea limpiado, que tu rostro sea perfilado, para luego tú volver y poder ser influencia. Porque si siendo débil en la fe yo vuelvo a los círculos de donde yo salí, entonces esto me va a arrastrar de nuevo a esa vieja naturaleza y yo no podré ser luz todavía. Es como que si necesito primero madurar un poquito. Madurar un poquito para luego poder influir de aquel tesoro que sí he encontrado. Y eso toma. O preservarse también ante los diferentes ambientes, porque tampoco es que es fácil. Pero hay una pregunta que me surge a raíz de lo que ustedes dos conversaban, que también me imagino que lo ideal es que de donde tú te congregues o las personas que te están acompañando en este nuevo camino de la fe, lo sano sería que también te aconsejen en pro de tu familia. Totalmente. No que sean personas que quieren, porque no es una secta, que te quiere usualmente se ve de todo, se ve de todo. Sí, pero por eso digo, las características de ese tipo de ambientes son que te quieren aislar, totalmente, que te aconsejan en contra de que tú tengas unión familiar, de que tú estés en ambientes con tu familia, en dinámicas normales como una Navidad. No, ya la Navidad hay que pasarla en el templo, sí o sí, porque una cosa es que te inviten y te digan estaremos aquí, y otra cosa es que te digan no, ya si tú perteneces aquí, es aquí que tú tienes que estar, y tu familia no te entiende, ven que nosotros te entendemos. Ese tipo de manipulación, aunque se ve, lo ideal sería que las personas estemos conscientes y que sepamos discernir. A eso me refería cuando mencionaba un mentor espiritual que está a tu lado, que te va dando te como dice los cuando pasitos, sí, cuando claro, sí, cuando no, o sea, mira, cede, no, muchacho, no, mejor vamos a tu casa, ven, para que tu mamá nos conozca. Y es bueno que se fijen de eso también, claro. Cris, que se fije uno de eso para ver quién realmente es el guía que uno ha seleccionado para manejar o orientar en la vida. La sana doctrina es tan real como la dañina. Sí, entonces totalmente. hay líneas como que muy finas entre una cosa y otra, pero cuando tú no pudiste describirlo mejor, cuando tú dices que te redirigen siempre a la exclusividad, entonces eso es un red flag. Sí. Como que ahí tú tienes que estar como tan atento, porque al contrario, las iglesias saludables siempre van a querer abrazar toda la familia. O Esa van es a querer una señal. y van a querer que tu familia prospere contigo. Claro. Porque si la familia es la base de la sociedad y a eso es que Dios nos llama. Entonces, si tú tienes una iglesia o un pastor, pastora o líder religioso que lo que quiere es aislarte de tu familia, que lo que está provocando es división en la familia, entonces ya Sí, por ahí todo indica manipulación. Eso está en contra de lo mismo que dice la Biblia. Claro. Y, Totalmente. y el que, como les dije, el que no provee para lo suyo ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y ya para entonces ir cerrando, ¿cuál sería ese consejo clave a una persona que está entrando, así como decía Eve, en este nuevo camino, que quizá ya la familia le está llamando la atención o le está haciendo esas observaciones de que su tiempo se lo está dedicando más a esto para conducirse de una mejor manera? Eso es sencillo, mira, te diría en primer lugar, sé intencional en crear una agenda planificada y organizada donde tú puedas proveer a cada una de las personas importantes en tu vida, como es la comunidad de fe y también tu familia, en todo el sentido de la palabra. En segundo lugar, te diría lo que dije al principio, trata de llevar a Dios a tu casa, cultiva o levanta un altar familiar donde ustedes puedan tener un pequeño devocional, una lectura breve, donde tú puedas como que llevar lo que es la palabra, que es esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino, y como que ellos reciban ese impacto, porque déjame decirte, la palabra de Dios nunca retorna vacía, siempre da un fruto. Y en tercer lugar, te diría como que siempre sé intencional también en invitar personas de fe a tu casa para que ellos sepan el círculo en el que tú te estás desenvolviendo, cuáles son tus nuevos amigos, porque eso pasa mucho, que si la familia ignora
con quiénes es que tú te estás codeando. Es natural que levanten sospechas y que tengan como un sustito. Entonces lleva todo a casa para que en casa también se sepa de primera mano con quién tú estás, dónde te están recibiendo y qué también te están tratando. Y sobre todo la presencia de Dios es palpable. Así que con esas 3 cosas, si tú lo llevas a tu diario a vivir, creo que podrás encontrar un equilibrio prudente y Dios será exaltado. Amén. ¿Cómo la podemos seguir, pastora? Síganme y sigan nuestra iglesia, Cristo 911, en las redes sociales. A mí como pastora Raquel García, Raquel García Guzmán, en todas las plataformas y siempre para servir en este gran palacio.